Les quiero hacer 3 anuncios antes de empezar. El primero es que como el martes, realmente, pues yo había entendido mal, lo hará porque pensé que íbamos a tener un poco más de tiempo para compartir esta palabra y pues ya conforme se desarrolló la actividad, pues me di cuenta de que no era lo apropiado, ¿verdad? Así que en ese momento se dio así, pero pues como se comprimió mucho, hay muchas cosas que no se lograron. eh, Hay una palabrita que yo me estaba recordando, ese es un paréntesis, ¿va? Ahí en Nicaragua decían, te vamos a matizar, decían los cuates, ¿va? Los amigos decían, te vamos a matizar o te estamos matizando. Y eso era como molestar, ¿verdad? Eso era lo que significaba, pero ese era algo vulgar, digámoslo así, pero en realidad matizar es eso, o sea, las cosas no son blancas y negras, ¿verdad? Sino que hay cosas intermedias, hay tonos grises y cosas así que no se logran establecer con con una cuestión así muy superficial, ¿verdad? Ese es el primer aviso. El otro aviso que les quería hacer es que eh, yo el domingo estaba platicando con mi papá porque bueno, ahorita está teniendo algunos quebrantos de salud y nos habíamos preocupado porque pues se cayó, ¿verdad? Como que le dio ahí su menage o algo así. No sé qué le dio, pero la cosa es que se cayó y se golpeó, ¿verdad? Pero lo más gracioso es que pasó con fiebre el sábado y el domingo se fue en bicicleta donde mi mamá y a pegarse una gran remojada, ¿verdad? O sea, yo preocupado y después me cuentan eso, dije yo, me dio risa mejor, ¿verdad? Porque, pero digamos que entre la plática, él me hizo que memorizara un versículo que se los quiero compartir. Está en Proverbios 1:33, que es al final de la lectura de la sabiduría, ¿verdad? Y en ese versículo dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo anteriormente les había comentado a ustedes de que, pues, yo una vez le pregunté, y eso yo se los dije así porque yo le pregunté, mire papá, y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño usted me leía la Biblia, ¿verdad? Y él me dijo, no, me dijo yo no sé nada de eso, vos. Yo solo se la leía porque creo que era bueno, pero no es cierto. Yo me di cuenta el domingo de que me estaba dando cuentos, ¿verdad? Porque me puso y después me dijo, va, ¿qué entendés de eso? Entonces yo le dije, bueno, que si nosotros ponemos en práctica la palabra del Padre, pues vamos a estar sin problemas, tranquilos, vamos a estar confiados y seguros de que nada malo nos va a pasar. Y fíjense que eso es cierto, pero todavía hay una profundidad mayor. Y él me la hizo ver. Me dijo, mira, también eso quiere decir que nosotros realmente, y se los quiero compartir así, ¿verdad? Realmente lo que nosotros tenemos, nosotros pensamos que tenemos algo, pero realmente no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el Padre nos da la vida, nos da todo lo que necesitamos. ¿Por qué razón yo tengo que, estábamos hablando de un tema particular, ¿verdad? Me dijo, mira, ¿por qué razón si, por ejemplo, a vos te chocan, por qué razón tenés que ir a, a, a reclamarle a la persona o hacer algo, ¿verdad? O si te asaltan, ¿por qué tenés que ir a poner una denuncia? Si la realidad, me dijo, es que lo que tenés o lo que no tenés, pues no es tuyo, pues es algo que te dieron como una añadidura. Y de tal cuenta que realmente desde esa perspectiva nosotros nos podemos dar cuenta de que más que entender que nosotros pongamos en práctica los principios que están acá, y el hecho de que nosotros tengamos una posesión o no la tengamos, es simplemente una circunstancia en nuestra vida.
Y lo más importante y lo más valioso que nosotros podemos tener y desarrollar en el proceso de este vivir que tenemos acá en la tierra es simplemente desarrollar esa relación que tenemos con el Padre, ¿verdad? Y esa fue, digamos, esa fue la palabra que vino a mí después, ¿verdad? Porque el Padre me dice, ya no estoy hablando de mi papá, ¿verdad? Me dice, no importa lo que se tiene, lo que una persona pueda poseer o no pueda poseer en un momento determinado. Lo que importa para él es lo que es donde tiene su corazón. Y eso es tan cierto, ustedes. Y es más, a veces, bueno, terminando con la palabra, me dijo, yo soy el que peso los corazones, yo soy el que pruebo el corazón de las personas. Y es tan cierto eso que les estoy comentando, porque fíjense que a veces Dios nos da algo y Él solo nos mira a ver cómo reaccionamos, ¿verdad? Y a veces nos quita algo y también mira cómo reaccionamos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos seguros y estamos confiados de que nuestra dependencia real, nuestro interés, nuestro corazón, nuestra atención está enfocada en el Padre, nada de eso nos va a afectar. No nos va a afectar la salud, no nos va a afectar la enfermedad, no nos va a afectar la pobreza, no nos va a afectar la riqueza, no nos va a afectar, no nos va a separar, no nos va a hacer que nos desviemos del camino, ¿verdad? Porque, miren, realmente la enfermedad, que es el tema que vamos a hablar hoy, es una situación que se puede dar en nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Que a pesar de que esas situaciones o esas circunstancias adversas vengan a nosotros, no tienen un asidero legal para sostenerse por tiempo indefinido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Padre es el que define hasta qué punto, hasta dónde es que las cosas van a suceder. Y a veces esas situaciones vienen simplemente como una prueba, que es lo que les está hablando, ¿verdad? A veces nos dan algo y bueno, y miremos a ver cómo reacciona porque pues desafortunadamente algunos nos dan algo y ya se nos sube el humo a la cabeza, ¿verdad? Y también a veces nos quitan algo y también esa es una razón para alejarnos, ¿verdad? Y qué importante, fíjense, este versículo, lo que me hizo ver mi papá, ¿verdad? Así que, pues, esta sería como la introducción de lo que les quiero hablar. Y entonces, ahora sí, ya entrando en materia, vamos a orar nuevamente. Les pido que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la simientes en cada uno de los corazones de los hermanos que están aquí escuchando, Señor, para que tengan esa convicción y puedan desarrollar esa confianza de que tú estás a nuestro favor, Señor. Que no importa las circunstancias por las que atravesemos, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón y que tú seas lo más valioso para nosotros, Señor. Eso es lo único que podemos hacer es entregarte nuestra voluntad, Señor. Y eso es lo que tú esperas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, entonces, estas serían las citas que vamos a usar. Y miren, yo lo quise poner así porque en realidad, digamos, en la palabra, en Deuteronomios 28, yo les invito que hagan la lectura de Deuteronomios, ¿verdad? La enfermedad es una consecuencia. La enfermedad es una consecuencia.
¿Una consecuencia de qué? O pensémoslo de otra forma. La enfermedad es una forma como se materializa la maldición. Y la maldición se produce por el pecado, ¿verdad? El pecado, en términos generales, es simplemente que nos apartamos del Padre. Ya no nos acercamos, no queremos saber nada de Él y hacemos cosas diferentes a las que Él pide, ¿verdad? Ya sea simplemente porque ignoramos o porque simplemente no queremos poner en práctica. Y ahí automáticamente ya estamos sujetos a maldición. Y la enfermedad viene a ser como una materialización de esa maldición, ¿verdad? Yo me puse a pensar, ¿verdad? Porque estamos viviendo en una época en la que, pues, la ciencia ha avanzado un montón, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, vos no tenés conocimiento de qué es un virus, pues, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando de esta enfermedad, que no quiero decir el nombre para que no tenga ningún problema. Pero fíjense que lo cierto es esto. Yo no sé si ustedes han investigado un poco de qué es un virus, ¿verdad? Un virus es un pedazo de material genético que básicamente secuestra el organismo. No tiene la capacidad de reproducirse. Simplemente va, infecta las células, ¿no? Pero esa infección que hace es básicamente introduce una parte de su material genético en la célula y hace que la célula empiece a producir más virus. O sea, ni siquiera tiene la capacidad de autorreplicarse, ¿verdad? Y de acuerdo con algunos documentos ahí que ustedes pueden revisar en internet, se van a dar cuenta de que el virus está vivo, pero no está vivo. Por lo tanto, si no está vivo, no se puede matar, ¿verdad? Y por eso es tan difícil erradicarlo. Y alguien puede decir, mira vos, pero vos no sabes que las enfermedades son producidas por virus, son producidas por no sé qué. Mire, yo se lo quiero hacer sencillo, ¿verdad? Usted puede irse por ese camino y pensar en eso, ¿verdad? Pues, si usted piensa de que la ciencia ahorita conoce todo lo necesario para sanar a cualquier persona, la mala noticia que le tengo es que no necesariamente es cierto. Le voy a hablar de otro tema relacionado con las enfermedades. No sé si usted sabe que hay enfermedades que son hereditarias, ¿verdad? Y saben otra cosa que también es complicada y preocupante, de que, digamos, en nuestro ADN hay marcadores genéticos de ciertas enfermedades. No me recuerdo cómo es que el nombre que le dan a eso, ¿verdad? Pero de acuerdo con esta gente, dicen, yo tengo el gen de la enfermedad del Alzheimer, digamos, pero puede ser que en mí se active y en otra persona no, ¿verdad? Y entonces piensan, ¿verdad? Si imagínense que en un caso, en una situación en que, porque yo estaba viendo un documental de eso, dos, dos patojos que eran encima de todo gemelos y uno desarrolló la enfermedad y el otro no, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tema hereditario, si fuera tan así, debería de ser producido porque son los mismos padres, por el medio ambiente, por el tipo de comida, por las costumbres, no sé qué. Y hay infinidad de variables por las que un gen se puede activar o no se activa, ¿verdad? Y en la palabra, lo que dice el Padre es, yo visitaré la maldad sobre los hijos, ¿verdad? Y yo, pues personalmente me quedo con esta convicción. La maldición produce la enfermedad. O sea, la enfermedad es una materialización de esa maldición, de vivir en pecado. Y pues puede ser que alguien piense que es retrógrado, ¿verdad? Pero nosotros no ignoramos ese conocimiento, o sea, es de manejo de todo el mundo, ¿verdad?
y probablemente la ciencia avance más y encuentre más información, pero de todas formas cuando llega a un punto se topa con otro problema y total, digamos, ¿qué es más fácil? ¿Esperar que desarrollen una medicina para curar ese mal que tenemos o simplemente confiar en el Padre? Pregunto, ¿qué sería más efectivo? Ese es, digamos, algo que se los dejo ahí para que lo analicen. Ahora miren, pues en Isaías 6, versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. En el 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Este pasaje es bien fuerte porque el mismo Padre ha entregado a personas y sus generaciones a la maldición, a la enfermedad. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, no, su corazón está engrosado. Hay una parte ahí que la palabra habla, incluso en el tema de sacrificios, ¿verdad? La grosura del corazón no la aceptaba Jehová, ¿saben? Aceptaba grosura, digamos, en los intestinos y en otros lados, pero en el corazón no. Y eso tiene algo que ver con esto, porque está hablando, engruesa su corazón, o sea, hágalo que su corazón sea de piedra, ¿verdad? Que no sea sensible al Padre, que no sea capaz de entender y comprender cuando le están hablando de la palabra, para que se acerque al Padre, para que se convierta. Y si no se convierte, entonces evidentemente no va a tener sanidad, sino que va a estar en maldición y por lo tanto en enfermedad. Es importante que entendamos esto porque cuando nosotros lo vemos en función de la vida de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de que por eso es que en Mateo 9, miren, esto yo se los estaba comentando el martes, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús podía no solo perdonar los pecados, sino sanar? Porque cuando se perdona el pecado, se elimina la causa de maldición. Y si se elimina la causa de maldición, entonces se termina la enfermedad. Ya no tiene un asidero. Nosotros que estamos, digamos que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, yo no estoy diciendo que no nos podamos enfermar, pero la enfermedad no tiene un asidero legal en nosotros. Y nosotros básicamente podemos renunciar a esa posibilidad de que la enfermedad se desarrolle y nos mate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en bendición y por lo tanto estamos en sanidad, ¿verdad? Por supuesto que hay otras situaciones, hay otras circunstancias, ¿verdad? Porque evidentemente si yo no me cuido, pues lógicamente yo estoy pecando contra mi cuerpo, ¿verdad? Pero yo me estoy provocando una enfermedad, ¿verdad? Si yo no tengo cuidado de mi salud, no hago ejercicio, no como sanamente, solo ando comiendo chucos, McDonald's y no sé qué, entonces, pues lógicamente en algún momento va a tener un impacto, ¿verdad? Pero eso también es un tema de responsabilidad, porque así como nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con el Padre, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Pero digamos que lo importante aquí es también entender, ¿verdad? Que si por un lado me están diciendo, el pecado produce maldición y la maldición se va a materializar como enfermedad. Por el otro lado, el perdón, el vivir en perdón, va a producir que yo esté en bendición y por lo tanto voy a tener sanidad. Amén. Leámoslo. Mateo 9 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren eso, tan directo, ¿verdad?
tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿verdad? Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y ahí se ve el contraste, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos saber que la salud o la sanidad es una consecuencia de estar en bendición y por lo tanto de estar perdonado? Ahí está claramente establecido. Porque para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿verdad? Automáticamente al estar perdonado, la otra persona ya era libre de esa enfermedad. Entonces, es muy importante entender esto, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Porque, pues, para nosotros que somos hijos del Padre, que estamos creyendo y que ya hicimos al Señor Jesús nuestro Señor y Salvador, no existe una razón por la que la enfermedad se pueda enseñorear de nuestras vidas. Amén. No existe. Y si usted piensa o tiene ese pensamiento, échelo fuera de usted. Porque usted está, digamos, actuando en una forma contraria, ¿verdad? Está desconfiando del Padre, en otras palabras. Porque si usted confía, le recuerdo el pasaje, ¿verdad? Entonces el que me oyere habitará confiadamente y vivirá sin temor alguno. Espérenme, ya se me olvidó, ya me van a regañar. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Me explico? Porque evidentemente si nosotros tenemos esa convicción en el Padre y estamos viviendo en bendición, en perdón, entonces no debería haber esa posibilidad de que nosotros estemos pensando, ay, me voy a enfermar, me voy a morir o lo que sea, ¿verdad? Bueno, sigamos. La otra situación que yo les comentaba es que evidentemente la enfermedad es una consecuencia del pecado, pero resulta ser que nosotros como iglesia, llamados a ser colaboradores en la obra del Padre, necesitamos caminar sobre esos mismos pasos del Señor Jesús, ¿verdad? Y es más, el mismo Señor Jesús lo dijo, o sea, ustedes, al que cree todo le es posible. Bueno, aquí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Miren, pues este versículo, Juan 9:1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Aquí volvemos a ver la misma situación, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Él o los papás? O uno de los, pues, de algún familiar, ¿verdad? O sea, en la descendencia. Porque acuérdense hasta cuántas generaciones alcanza la maldición y hasta cuántas generaciones alcanza la bendición, ¿verdad? Entonces puede ser que el abuelo o los papás o los bisabuelos tenían un pecado y ese fue visitado sobre este pobre, ¿verdad? Pero miren cuál fue la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que esta situación se está dando para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me explico? O sea, existe también esa situación. O sea, hay enfermedad y situaciones difíciles que se dan en la vida de nosotros para que se manifieste la obra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Pero el problema es este. ¿Cómo
puede darse la posibilidad de que esas obras se manifiesten en esa persona que está en esa situación desesperanzadora. Porque no solo es enfermedad, ¿verdad? No solo es enfermedad, puede ser escasez, puede ser problemas familiares, puede ser lo que usted piense o se imagine que puede hacer, ¿verdad? Que es una situación contraria a no estar en bendición. La pregunta es cómo esa persona, cómo esa familia va a darse cuenta de que su situación es mucho menor a lo que el Padre puede hacer por ellos. ¿Cómo va a pasar que se va a manifestar la obra del Padre en ellos o en Él? Si no hay quien les diga, si no hay quien les hable, si no hay quien les lleve ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje de perdón. Porque ciertamente nosotros como iglesia no somos los que perdonamos, ¿verdad? Sino al Padre. Pero llevar a esas personas necesitadas a esa convicción y a ese punto en el que sean perdonados por el Padre, para que se manifieste las obras del Padre, para que se manifieste la bendición y por lo tanto la sanidad en todas las áreas de la vida. O sea, ¿quién lo debe hacer? Evidentemente la iglesia, ¿verdad? Efesios 2, Efesios 2:9 dice, no por sus obras, no por obras para que nadie se gloríe. En el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es importante que entendamos nuestro papel en esta obra del Padre, ¿verdad? Yo me recuerdo, bueno, hay varias parábolas que el Señor Jesús usaba, ¿verdad? Y yo me estaba recordando de una parábola donde habla de que el dueño de una viña contrató jornaleros, ¿verdad? Y al final, digamos, del día, les pagó lo mismo a los que estuvieron desde temprano en la mañana y también a los que entraron hasta tarde en la tarde, ¿verdad? Aunque solo trabajara un poquito, les pagó lo mismo. Miren, esa es justicia del Padre y esa es la misericordia que tiene con nosotros. O sea, no importa, ¿verdad? Puede ser que yo solo hice una partecita, ¿verdad? Y de ahí me morí, pero no importa, o sea, el Padre va a tener conmigo esa misericordia de tratarme como que yo hubiera estado ahí desde el principio, ¿verdad? O sea que no importa de dónde yo salí, qué fue lo que hice de atrás, no importa. O sea, si yo de este momento en adelante yo me alineo a la voluntad del Padre, entonces voy a tener una recompensa y va a ser una recompensa semejante a cualquier otro, ¿verdad? Y ese es el papel y la importancia de la iglesia, porque si la iglesia no hace nada, entonces ¿qué va a pasar? Las obras del Padre no van a manifestarse. No sé si me estoy explicando. Sigamos. Entonces, aquí ya caemos en la última parte, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los responsables de llevar esa bendición, esa sanidad y ese perdón? No solo en nuestra familia, ¿verdad? Sino en nuestra comunidad, en nuestra congregación o donde sea que estemos, en el trabajo y todo eso. Pues somos nosotros, ¿verdad? Marcos 16:15, el Señor Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es bien importante de entenderlo así. Miren, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esas son las manifestaciones de las obras del Padre, ¿verdad?
¿Para qué? Para que el mundo pueda ver esas obras y pueda creer en el Padre. O por lo menos ya no tenga excusa de decir, Dios no existe, ¿va? O sea, ¿qué milagro he visto yo que ocurra? ¿Qué milagro se ha visto que ocurra? Y yo siempre me he preguntado, ¿será que esos milagros que aparecen ahí en la tele serán reales o no serán reales? ¿Va? La pregunta es, ¿será que son o será que no son? Pues de acuerdo con la palabra dice, el que creyere, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma como mostramos al mundo, mostramos hacia afuera que nosotros creemos en el Padre y que el Padre tiene la capacidad de cambiar cualquier circunstancia adversa para cualquier persona, ¿verdad? Santiago 5, 14. Esta otra parte también es importante y se las voy a tratar de explicar lo mejor posible. Vamos a ver. 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si se dan cuenta, ahí vuelve a aparecer el tema del perdón, ¿verdad? Porque es una consecuencia al final, ¿verdad? Ahora miren el 16, porque, o sea, lo anterior no es tan impactante como esto último. Y bueno, ya anteriormente que había leído este versículo, no lo había entendido de esta forma como se los voy a hablar. 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Yo cuando leía eso, o sea, pensaba que tal vez era, mi corazón va a ser sanado porque tal vez me llevaba mal con aquel. Pero fíjense que no, porque también en la palabra dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Y el hecho de que nosotros, entre nosotros mismos, no exista perdón entre nuestra familia, en la congregación, porque puede pasar, ¿verdad? Nuestra congregación no, pero puede pasar, o sea, puede pasar que en nuestra familia haya falta de perdón y por lo tanto falta de amor, ¿verdad? Y por lo tanto se va a producir enfermedad, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, poner en práctica esto. Mire, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, ese era, digamos, a grandes rasgos lo que les quería compartir. Oremos y después damos tiempo, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que esta semilla que hoy está siendo sembrada dé el fruto que tú esperas, Señor. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que afiances nuestros pies, Señor, en tus caminos, que nos ayudes a ser consecuentes con el amor que tú nos tienes, Señor, con la misericordia, con la fidelidad con que tú nos tratas, Señor. Ayúdanos a reflejar y llevar esa palabra a aquellos que la necesitan, donde sea que estén, Señor, y sin importar las circunstancias en las que se encuentren, Padre. Te pedimos por todos los miembros de la congregación, por sus familias, Señor, para que pongas en sus mentes y en sus corazones la convicción de que tú estás en control, Señor, y que tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Y si estamos contigo, Señor, nada nos va a afectar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.